Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros querríamos reivindicar el papel de las comarcas por la importancia que tienen los servicios sociales en el medio rural en Aragón. Son muy pocas las entidades locales que tienen servicios sociales, con lo cual las comarcas desempeñan de forma importante esta actividad. Nosotros sí que, señora Abella, nos ha sorprendido muchísimo la comparecencia, le somos sinceros, simplemente porque hace poco que se aprobó la ley, el Gobierno tiene seis meses, y bueno, yo creo que existe inestabilidad importante a nivel del Gobierno. Aragón ha sido siempre tierra de pactos, en Aragón siempre ha habido estabilidad, y a la hora de sacar aquello que es importante para los ciudadanos en Aragón, los partidos políticos siempre se han puesto de acuerdo. Siempre se han puesto de acuerdo. Yo le diría que se mojen, que gobiernen, que dejen la política virtual y que cojan riesgos. Y que si de verdad quieren solucionar los problemas de la pobreza energética en Aragón, gobiernen. Y si de verdad quieren solucionar los problemas de la pobreza energética en Aragón, mójense. Y si de verdad quieren solucionar los problemas de la pobreza energética en Aragón al margen de titulares, hagan algo. Pero pedir comparecencias dentro a los 15 días de haber hecho una ley que encima la han hecho ustedes, que encima la hicimos entre todos porque le dimos totalmente la vuelta a la ley, y encima pidan una modificación a los 15 días de su ley, que el coordinador de la ponencia era el diputado de Podemos, pues la verdad es que estamos sorprendidos. Yo la verdad es que no sabía si salir, no salir aquí a hablar, porque la verdad, a mí personalmente, no estamos para perder el tiempo, señora Abella. No estamos para perder el tiempo. Y en ese sentido se lo digo con total sinceridad y sin ningún problema personal hacia usted. Nosotros, como bien sabe, colaboramos de forma importante el Grupo Parlamentario Aragonés en solucionar e intentar solucionar, poner el énfasis de raíz a solucionar los problemas de la pobreza energética. No sé si sabrá usted, señora Abella, que los principales problemas, las principales características, causas que tiene la pobreza energética para que no aumente son tres. El primero es la renta familiar. El primero es el empleo. Y los presupuestos que ustedes aprobaron son los que menos fomentan el empleo. El segundo son los precios de la energía. Ahí nosotros no podemos hacer nada. Y la tercera causa son las políticas de ahorro y eficiencia energética. Y en los presupuestos del año 2016 apenas se trabaja en ese tercer aspecto. Con lo cual, de verdad, vuelvo a decirle, perdemos el tiempo, señora Abella. Trabajen de raíz para solucionar los problemas reales de la pobreza energética. Y luego estaremos con ustedes de acuerdo, y se lo puede decir el señor Escartín, como así pasó en la ponencia, tender la mano a una ley que de verdad nosotros consideramos que es importante. Les felicitamos por la idea, quiero decir, y además consideramos que es importante, el señor Escartín se lo puede decir. No hubo ningún parlamentario, ningún grupo que puso apenas ningún problema, todo lo contrario, había voluntad por parte de todos de dar solución a los problemas de pobreza y de vulnerabilidad energética. Aquí en Aragón no pusimos ningún problema. Sí que es verdad que nosotros del Grupo Parlamentario de Aragones trabajamos de forma importante en poner de relieve estas tres características y en otros aspectos, como que era el definir los criterios, el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el cuánto en los presupuestos, etcétera, el que se trabajaran con los derechos y las obligaciones de todos los agentes implicados, naturalmente del ciudadano y también de los agentes comercializadores, de las distribuidoras, etcétera. Pero vamos, que a los 15 días ustedes presenten en su ley, con su coordinador, una modificación de esa ley, la verdad es que no lo entendemos. Simplemente para acabar, decirles que el Grupo Parlamentario de Aragonés estamos de acuerdo totalmente en que se desarrolle esa ley. Vamos a darle una oportunidad en que estos 6 meses, consejera, le vamos a dar una oportunidad que nos demuestre sus palabras, lo que ha dicho aquí. En segundo lugar, sean coherentes. Y en tercer lugar, dejen la política virtual, salten al ruedo, negocien los presupuestos, y solo de esa manera intentarán solucionar los problemas de la pobreza energética en Aragón. Muchas gracias.